Un cordial saludo. El Banco de la República les da la bienvenida a esta charla previa sobre el saxofón, que es previa al concierto del cuarteto Prisma o Prism Quartet. Mi objetivo con esta charla es hablarles de la historia que está alrededor de la invención del saxofón, porque toca directamente la historia de las bandas militares, que suele ser un tema poco tratado y que es muy interesante y sobre el cual digamos, hay mucha información que explica el desarrollo de la música en el siglo XIX. En este caso nos vamos a ubicar en Francia. Más o menos vamos a abarcar unos 50 años mal contados, que tienen que ver precisamente con todos los cambios que sufrieron las bandas militares durante su proceso histórico. Tenemos por un lado lo que se conoce como la Restauración Borbónica, es decir, después de Napoleón Bonaparte vuelve, digamos, a asumirse esa antigua realeza que es de la Casa de los Borbón, la misma casa que está rigiendo ya en España con Felipe VII, con Fernando VII, perdón. Tenemos en este caso a Carlos X, de la Casa de los Borbón. Él reina solamente 6 años, de 1824 a 1830, y es depuesto por la Revolución de Julio de 1830. Esto porque la Revolución Francesa, que ya se había dado, la primera Revolución Francesa, va a tener varios ires y venires dentro de este periodo. Al ser depuesto, Carlos X entra como rey Luis Felipe I de Francia y dura 18 años en el poder, de 1830 al 48, y es depuesto por una segunda revolución francesa en 1848. Entonces vemos que es una etapa muy inestable, incluso para un país europeo, es bastante inestable. Y en el 48, que se llama la primavera de los estados europeos o la primavera de las naciones europeas, nace una segunda república francesa que va a durar apenas 4 años, del 48 al 52, y se nombra como ciudadano presidente a Carlos Luis Napoleón Bonaparte, quien en 1852 decide convertirse en emperador y toma el nombre de Napoleón III Bonaparte, reinando de 1852 a 1870. Entonces, vemos que durante el siglo XIX la historia política de Francia va a pasar de imperio a reinado a república como tal en periodos muy cortos de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que cambian las formas de la institución militar y por ende también van a cambiar las bandas militares que están cercanas o que pertenecen precisamente a estas organizaciones militares. Entonces, antes de la Revolución Francesa, la de 1789, en Francia existían estos institutos, principalmente en París, existían estos institutos para la formación musical. Estaba la Escuela de Canto, que dirigía François-Joseph Gossec, el Instituto Nacional de la Música, que se funda en 1795 y al año siguiente se convierte en Conservatorio Nacional de Música. Este es dirigido precisamente por un militar, que es Bernard Sarrete, que es el director de la banda de la Guardia Nacional. Como ya lo dije anteriormente, entra lo que se llama la Restauración Borbónica y con ella una serie de reformas que incluso afectan a estas colonias, en ese entonces todavía colonias españolas, por la sencilla razón de que ambos regentes, tanto el francés como el español, pertenecen a la misma casa, que es la Casa de los Borbón.
Una de las principales reformas a nivel militar que se dio en esta etapa borbónica es precisamente que el ejército se reorganiza en dos tipos de unidades. Por un lado, las unidades móviles, es decir, aquellas que sirven para ir a los campos de batalla, que no tienen propiamente un lugar donde estarse, sino que van a tener unos cuarteles móviles que en realidad se van a llamar legiones, tomando el nombre precisamente de las legiones romanas, que son eso precisamente, unidades móviles. Y por otro lado, las unidades fijas, es decir, aquellas que dentro de las ciudades o en poblaciones que son importantes sí van a tener un edificio donde residen la mayor parte del tiempo, que para el caso francés se van a llamar regimientos porque vienen del rey precisamente, pero acá en Colombia, que en ese entonces era todavía Nueva Granada, se van a llamar batallones. Posteriormente van a aparecer los cantones, pero lo que me importa aquí es dejar en claro solo dos cosas, que están las unidades móviles, legiones, y las unidades fijas, que son los regimientos en Francia. Otra de los avances que se producen en la modernización del Estado a través de los Borbones es que los directores de banda son elegidos a través de concurso, es decir, ya no por su antigüedad o su musicalidad, sino que tienen que presentar un examen frente a otros músicos y esa es la forma en la que se concursa. Lo otro es que también se impone el uso del metrónomo, ya algo muy común para los músicos en formación hoy, pero para entonces no se había aplicado para las bandas militares. En este caso ya se dice, tienen todos que estandarizarse el repertorio con metrónomo. Se estandariza también el diapasón. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente se da por entendido que las orquestas afinan en un La 440 y que para grabaciones se utiliza el La 442. Ese La 440 o 442 es el diapasón, es decir, es la unidad de medida básica sobre la cual se van a construir todos los instrumentos que van a pertenecer a una orquesta o que en este caso van a pertenecer en una banda. Entonces ya hay una estandarización para que todas las bandas suenen en el mismo diapasón. Eso es lo que está sucediendo. Se desarrollan también instrumentos, la protección para los instrumentos, es decir, estuches y cajas, teniendo en cuenta que una banda militar tiene que moverse. Entonces, para la protección de estos instrumentos y también constructores y reparadores de instrumentos, uno de los cuales va a ser Adolfo Sax, el inventor del saxofón. A final de esa restauración borbónica en 1830, es decir, cuando entra Luis Felipe I de Francia a reinar, se crea un conservatorio para militares que se le va a llamar el Gimnasio Musical Militar. Y es una institución que dura apenas 16 años, de 1830 a 1856, y que precisamente 26 años va a durar, y que va a corresponder un poco o va a caer precisamente con la llegada de Napoleón III, es decir, alcanza a durar lo que es esa segunda revolución francesa, la segunda república francesa y el inicio del reinado del emperador Napoleón III Bonaparte. Ese gimnasio militar musical va a tener unas características especiales, va a tener un sistema de formación en 2 años para directores y para los músicos, y especialmente va a ser el lugar donde se van a probar los nuevos instrumentos que para la época se están desarrollando, entre ellos los saxofones, los saxhorn, que no tiene una traducción al español, simplemente se le llama saxhorn, también en español, y otros instrumentos como las cornetas a pistones que están siendo desarrollados en el momento. Al cierre del gimnasio
Esas clases y esos profesores pasan al Conservatorio Imperial de París y dentro del pensum como tal, la formación para militares se le va a llamar las clases militares y van a estar precisamente de 1856 a 1870, año en el que termina de reinar el emperador Napoleón III Bonaparte. Entonces, esa es la primera institución militar, de educación militar que tenemos en Francia. Y esto es simplemente para que veamos una diferencia entre las bandas de regimientos, entre las bandas militares y entre las bandas civiles. En realidad, ¿qué es lo importante? Cuando en francés se utiliza la palabra musique, nos estamos refiriendo a una banda militar. En este caso tenemos tres ahí en la diapositiva, que es la Musique des Gardes du Corps du Roi, que sería simplemente la banda de la guardia del cuerpo del rey. Lo más parecido en bandas en Colombia sería la banda del guardia presidencial. Viene de ahí esa tradición. Está la Musique de la Garde Républicaine, o sea, la banda de la Guardia Republicana, y está la Musique de Gardes Impériaux, que sería la música o la banda de las guías imperiales. Las bandas civiles se van a reconocer por el uso de la palabra armonía. Entonces vamos a tener dos, la armonía du Bon Marché y la Gran Harmonie de París, que solo dura 1 año, 2 años básicamente de funcionamiento. Las otras van a pertenecer a regimientos o van a pertenecer a legiones. En este caso van a ser formaciones de infantería o de caballería. Y estas bandas sí iban al campo de batalla, es decir, no permanecían en las ciudades, sino que iban y venían a los campos de batalla. Por toda la inestabilidad que hemos venido viendo, la formación de 2 años de estos instrumentistas no era suficiente, porque se hizo intermitente, es decir, si un músico se está formando, lo llevan al campo de batalla, vuelven y lo traen, vuelven y lo llevan, los 2 años no le son suficientes, porque su formación se va a ver interrumpida. Y esa fue una de las causas, es decir, la baja en la calidad de la música del cierre posterior del gimnasio y que fuera adoptado dentro de uno de los conservatorios, además de una pobreza inherente a los periodos de posguerra. Entonces, estos músicos militares hicieron todos los esfuerzos posibles por hacer la mejor música, pero por la propia inestabilidad política del país, pues no se podía mantener lo que ellos hubieran deseado. Por otro lado, los músicos militares, y esto también fue una situación común a la Nueva Granada, estos músicos militares, los que permanecían en las ciudades, eran también músicos que tocaban en otros lugares. Para el caso francés, para el caso parisino, los músicos militares también hacían parte de las orquestas y las bandas que tocaban en los teatros, no solamente de la ópera, sino en los teatros del teatro popular francés. Tenemos varios de estos. El teatro italiano, que está de primero precisamente porque la mayoría de los integrantes del gimnasio, de los profesores del gimnasio, eran parte de la banda y de la orquesta del teatro italiano. O sea, tenían esa doble función, además de ser directores de alguna de estas bandas de regimiento. Está el teatro del Renacimiento, el teatro de variedades, el teatro de vodevil. Muy importante nombrar el teatro de vodevil porque ya venía todo un trabajo anterior desde la fundación de los cafés en 1760, el paso de esos cafés a convertirse en cabaret y los cabaret en convertirse en vodevil. El vodevil realmente es la versión francesa de lo que es en ese momento en Inglaterra el music hall, precisamente. Entonces, cuando hablamos de vodevil, básicamente estamos hablando de un sistema similar al del music hall.
está el Teatro Odeón, la ópera, y comienzan a aparecer estas sociedades burguesas para la organización de conciertos, la Sociedad de Conciertos precisamente, y la Capilla Imperial, que es una organización religiosa, precisamente capilla imperial, que es la capilla religiosa que está dentro de uno de los palacios, en este caso del Palacio de Versalles. Al aire libre también tenemos algunos campos donde se presentaban las bandas militares, que son el Campo de Marte. Campo de Marte es un término militar que se utiliza al campo de paradas, es decir, donde se hacen todos los espectáculos, los ascensos, las celebraciones, las conmemoraciones que tienen que ver completamente con la vida militar. Ese es el Campo de Marte. Y el hipódromo, que también es un sitio lo suficientemente amplio para que se pueda hacer un espectáculo de paradas. En este caso, pues no sería una carrera de caballos, sería una parada militar en este campo al aire libre. En Colombia pasó algo similar, que los mismos músicos militares participaban también, tanto de la catedral, porque eran los ministriles de la catedral, y también eran los músicos del Coliseo Ramírez, que era el teatro de comedias, que ahorita está el Teatro Colón, pero originalmente era el Teatro de Comedias o Coliseo Ramírez, donde se presentaban todas las obras del teatro popular español, donde se cantaban tonadillas, y los músicos de la orquesta eran también músicos de los regimientos militares. Entonces todo esto es para decir que no hay una mayor diferencia en cuanto al funcionamiento, debido precisamente a que todo está influenciado por esas reformas borbónicas de las cuales he venido hablando. Bien, aquí tenemos entonces algunos miembros de ese conservatorio militar llamado Gimnasio Musical. El primero es Frédéric Baer, que era el director del gimnasio y a su vez director del segundo regimiento suizo de la Guardia Nacional. A él lo sucede Michel Carafa, de él vamos a hablar más adelante, pero él pertenece a una legión en el grado de húsar del ejército napoleónico, recibe la Cruz de la Legión de Honor y entra en 1938 a reemplazar a Frédéric Baer. Está Jean-Baptiste Arban, que es profesor de saxhorn, un instrumento recién inventado. Los saxhorn, como los saxofones, son inventados en la década de 1840. Y él entra como profesor de ese instrumento en 1869. También se desempeña como profesor de corneta en el Conservatorio de París. Joseph Cousineau es oficleidista del 5º Regimiento de la Línea y profesor de oficleido en el gimnasio. El oficleido viene a ser el instrumento competidor de los saxhorn. Y ahí tiene que ver una pelea que va a haber en 1850, en esa década, entre Carafa y Adolfo Sax por el dominio de la música militar a través de los instrumentos, es decir, cuál es la plantilla instrumental que se va a tener en cuenta de aquí en adelante para la formación de las bandas. Tenemos un primer saxofonista que es Jean-François Coquin, que toca fagot, es un reconocido profesor de fagot del conservatorio, pero pasa a enseñar saxofón en 1846, es decir, antes de que el propio Sax fuera profesor tanto del conservatorio o del gimnasio, Coquin es profesor de saxofón primero. Y él escribe un método para la enseñanza de saxofón y 12 piezas de concurso. Esas piezas de concurso que son para poder ir de un nivel a otro o poder graduarse ya de la institución, se tiene que presentar un concurso, es decir, la palabra concurso en este caso sería sinónimo de examen
o de oposición, como se quiera ver. Y es la primera persona que comienza a aportar un repertorio original a este instrumento nuevo, en este caso el saxofón. Y tenemos a François Duvernay, también un trompetista, también de la musique de Garde du Corps du Roi, o sea, de él, de la banda del Cuerpo del Rey, y es el primero en utilizar en 1827 la trompeta de 3 válvulas, que es la que nosotros hoy conocemos como trompeta. O sea, ya la damos por hecho que la trompeta va a tener esas 3 válvulas, esos 3 pistones, pero Duvernay es el primero que la utiliza en 1827. Tenemos otros que son importantes, pero quiero simplemente señalar a Jacinto Closet y a Louis-Auguste Buffet. Closet escribe 8 solo concertantes para saxofón alto y piano opus 8. ¿Por qué es importante señalar a Closet y esta obra? Porque el saxofón entonces aquí es tratado ya como un instrumento de cámara, no como un instrumento que pertenezca obligatoriamente o necesariamente a una banda militar. El saxofón se está tocando aquí dentro ya de un repertorio que se vería en un conservatorio, saxofón y piano. Y eso es toda una novedad, porque el instrumento está recién inventado. Lo que quiero señalar es que el saxofón, cuando nace, los saxofonistas, los primeros saxofonistas, crean inmediatamente métodos y repertorio original. Entonces es un instrumento que se desarrolla muy rápidamente, y esto también tiene que ver con la revolución industrial, es decir, todo se maneja a una velocidad muy diferente a como es el desarrollo de otros instrumentos que han tomado mucho más tiempo. Vamos entonces con la pelea entre Sachs y Carafa. Adolfo Sachs está pujando como inventor para que sus instrumentos tengan una posición muy amplia o muy importante dentro de las bandas militares. El modelo de banda que él propone respeta, digamos, la formación tradicional donde tenemos flautas, oboes y clarinetes, pero si nos fijamos tiene una gran presencia de sus invenciones. En este caso tenemos desde el soprano hasta el barítono como saxofón, perdón, se me fue la diapositiva. Tenemos los saxofones, toda la familia, soprano, alto, tenor y esta vez de barítono. Tenemos la corneta a pistón, que también es invención de Sachs. Y tenemos los saxhorn, que en Italia van a llamarse flicorni o fliscornos acá en español, pues en América Latina se les va a llamar fliscornos directamente. Y tenemos toda la familia, soprano, alto, barítono y bajos. Este bajo a cilindros también es una invención de Sachs. Entonces, ¿el que está diciendo? Yo estoy vendiendo al Ministerio de Guerra de Francia un modelo donde toda la banda, o por lo menos una gran porción de la banda, toca con mis invenciones. El modelo de Carafa, que él es un defensor del modelo anterior, y Carafa es el director del gimnasio de música, es decir, del conservatorio militar. En este caso, él solo incluye un trombón de pistones o de cilindro de pistón, que es invención de Sachs. A él no le interesan las invenciones de Sachs, a él le interesa mantener una formación tradicional de clarinetes primeros, segundos, oboes, fagot, es decir, no incluir a Sachs. Entonces la pelea es comercial, es lo que quiero decir. La pelea que se da aquí entre la invención de Sachs, de los saxofones, y Carafa es plenamente comercial. Están tras un jugoso contrato de construcción y de trabajo con las bandas militares muy allegadas al poder, porque de esto salen decretos.
y esos decretos van a establecer cuál es el tipo de banda que se va a utilizar. ¿Por qué era importante, digamos, para Sachs mantener su modelo y lucirlo? ¿O qué era lo que él perseguía? En esta cita, esto es una cita de prensa, el periodista es Edmond Newcomb, él nos da las pistas de lo que lograba hacer la banda de Sachs por encima de otras bandas. Y habla de una sonoridad tierna, tender sonority, elasticidad. Habla también de variedad de efectos. Habla también de que no solamente pueden tocar forte y piano, sino esos puntos intermedios entre el forte y el piano, que son el mezzoforte y el mezzopiano. Y dice que el sonido es mucho mejor en cualidades de lo que se puede encontrar en otras bandas militares, no solo de Francia, sino también austriacas y rusas. Entonces, la apuesta de Sachs a un nivel estético no es solamente por los contratos militares, sino que a nivel estético él quiere demostrar que una orquesta tiene la misma elasticidad y la misma sutileza que la que puede llegar a tener una orquesta sinfónica. Y esa es su segunda apuesta, que de hecho la gana. Entonces me voy a devolver aquí un poquito. Esta banda militar, que es de las guías imperiales, es una banda que dirige directamente el propio Sachs y después pasa la dirección musical a uno de sus amigos. Entonces tenemos la pelea año por año. En el 45 es que se enfrenta Carafa a Sachs por el nuevo modelo de banda militar. En el 49, Sachs recibe la Cruz de la Legión de Honor del entonces presidente Bonaparte en la Exhibición Internacional de París. En el 51, el emperador funda el regimiento de las guías imperiales y la banda empieza a ser dirigida por un amigo de Adolfo Sachs, que es Mohr, y se presenta con éxito en la Exhibición Internacional de Londres. Entonces, tenemos que estas bandas no solamente son de regimientos o para batallas, también participan en eventos importantes. Tenemos dos exposiciones internacionales, la de París y la de Londres. En el 52 hacen una gran presentación, esta banda junto con otras 1.500 músicos de 30 diferentes regimientos, para demostrar, digamos, como la gran versatilidad. Y en el 53, Sachs funda, con los mismos músicos de las guías imperiales, una banda civil que se llama la Sociedad de la Gran Armonía, luego la Gran Armonía de París, que como hemos dicho la palabra armonía implica que es por civiles. El gran triunfo de Sachs llegaría en el 54 cuando Napoleón III lo nombra como constructor de instrumentos musicales de la Casa Militar. Es decir, le da el contrato de su vida porque él todo lo que construya va a pasar a todas las bandas militares francesas. Entonces es un gran contrato que él logra a través de ese reconocimiento como constructor de instrumentos. Y esta banda de la Guía Imperial es tan famosa que la reina Victoria vuelve y le invita en ese mismo año, en el 54, a presentarse en el Palacio de Cristal de Londres, que era la sede de estas exhibiciones internacionales donde ya había estado esta banda. Entonces estamos hablando de un reconocimiento internacional importante. La banda civil que maneja Adolfo Sachs en el 53 tiene un repertorio un tanto diferente al que tiene una banda militar. En este caso vemos importantes compositores que tienen, digamos, influencia en el repertorio sinfónico y que ese repertorio sinfónico es transcrito a esta banda civil. Tenemos a Meyerbeer, a Berlioz, a Adam y al propio Mohr. Directores fueron dos.
Jean-Baptiste Mort y Jules Cressonnois. Ambos directores van a aportar repertorio para ambas bandas, pero en especial a esta, la Gran Armonía de París, y también Cressonnois comienza a escribir repertorio propio para saxofones, entre ellos cuartetos que fueron publicados por Sax. Entonces tenemos otro negocio adicional de Sax, no solamente es director, no solamente es el constructor real, es también dueño de su propia editorial musical y allí comienza a publicar el repertorio nuevo que se está haciendo para los saxofones y para los saxhorn. En 1867, a causa de crisis económicas, se toma la decisión de cerrar las bandas de caballería, a excepción de la banda del Regimiento de las Guías Imperiales, y la Gran Armonía de París se disuelve. Y se hace famosa esa disolución porque grandes compositores franceses, los vamos a ver aquí, que son Rossini, Aubert, Delibes, Bizet y Saint-Saëns, entre otros, firman para que no se cierre, pero finalmente termina cerrada. Bien, acá hay algunos músicos importantes de esa guía, de esa banda de las guías imperiales, pero quería señalar precisamente a Selmer. Selmer es un clarinetista que después va a fundar también su propia empresa de construcción de instrumentos y hasta el día de hoy continúa, es decir, siguen siendo unos instrumentos muy apreciados a nivel mundial, con buffet también. Entonces, en esta época es donde se comienza a dar ese gran comercio internacional para las bandas, sean civiles o militares, y de estos grandes constructores que siguen hoy las marcas vigentes. Bien, a manera de resumen de esto, entonces, tenemos por un lado la prominente figura de Adolphe Sax como director, saxofonista, profesor, editor e inventor de el saxofón, el saxhorn y la corneta a pistón, es decir, una persona que domina de lejos el panorama no solo de las bandas, sino también del conservatorio y de otras instituciones de educación, además de tener un gran dominio del mercado internacional, porque todas las bandas que siguieron las reformas borbónicas van a comprar el instrumental francés, entre ellas Colombia. Tenemos también que con el invento inmediatamente se le comienza a hacer repertorio, no solo un repertorio sinfónico. Meyerbeer incluye los saxofones en la orquesta sinfónica, no solamente para banda militar, sino también como un instrumento de conservatorio, como lo vimos en esta obra para saxofón y piano. También nace el cuarteto de saxofones. Tenemos a Jean-Baptiste Mort, que él escribe el primer cuarteto de saxofones, Jules Cressonnois, Jerónimo Closet y Jean-François Coquin. Todos ellos fueron compositores saxofonistas. Tenemos como saxofonistas y profesores a Coquin, a Closet, a Arus y a Ross también. El saxhorn también tiene una evolución paralela al saxofón, no lo podemos dejar por fuera, y tenemos profesores tanto del gimnasio como del conservatorio de París, como Jean-Baptiste Arban, Schlottmann e Hipólito Moury. Y también cornetistas y trompetistas importantes como Duvernay y Arban, porque nos hemos dado cuenta que también la corneta a pistón y la trompeta de 3 pistones se desarrollan en la época y van a tener exactamente ese mismo, van a vivir el mismo fenómeno que han venido sufriendo los saxofones. ¿Cuándo llegan los saxofones a Colombia? Llegan en 1888. Esto se sabe porque
existe pues el decreto del Ministerio de Guerra y la relación de instrumentos que fueron comprados en ese entonces. Entonces se sabe con certeza que en 1888 se compra ¿para qué bandas militares? Para el batallón Granaderos, para el batallón número 3 Boyacá y para el Valencey. Y esto está firmado por el ministro de Guerra de la época, que es Carlos Holguín. Viene una nueva compra en 1892, en ese entonces el ministro es Olegario Rivera, y compran a Francia, porque la compra está hecha precisamente en 12.500 francos, la moneda francesa en ese entonces, y por eso era que les decía que finalmente las invenciones de Sachs y de sus colegas pues vienen completamente a territorio colombiano, porque se compra también todo el repertorio de partituras y partichelas francesas. Por el decreto 228 de 1897 se adopta oficialmente en Colombia la plantilla instrumental francesa, que ¿cuál es para ese entonces? Esta es una reconstrucción tomada, digamos, de todas las compras que se hicieron y algunos programas de mano. La elaboración fue hecha por Mario Sarmiento, quien está investigando mucho sobre bandas militares en Colombia, y esta es más o menos la conformación a partir de 1897 que tendría una banda en ese entonces. Y vemos precisamente la inclusión de saxofones, en este caso solamente soprano, alto y tenor. Están las cornetas y están los saxhorn. Tenemos saxhorn primero en si bemol y segundos y terceros también en si bemol. Los demás son más o menos los instrumentos que se venían trabajando de la primera reforma borbónica. Y en el otro lado están señalados ahí el modelo francés para 1860, es decir, muy posterior a la época que estamos trabajando, donde también están los saxofones sopranos, tenores y barítonos, y una línea muy grande de saxhorn. Entonces podemos decir que a pesar de que es una inclusión más o menos tardía en Colombia del saxofón en las bandas militares, sin embargo, está ya desde hace muchos años, desde 1888, o sea, ya llevamos más de 100 años, con la presencia del saxofón en las bandas. Ya para cerrar, entonces vamos a ver los modelos de saxofón que se trabajan. En la parte de arriba de la fotografía tenemos los que comúnmente se utilizan, que serían el soprano, el alto, el tenor y el barítono. Básicamente un saxofón es un tubo cónico que se le hacen unos dobleces para que se pueda portar. Es simplemente eso. Debido a que el soprano tienen básicamente el mismo tamaño de un clarinete, pues no es necesario, aunque existen constructores que le hacen ese doblez hacia arriba. Ese doblez hacia arriba también contribuye a una cuestión, y es que si tocan en un campo de paradas, es decir, si tocan al aire libre, pues el instrumento va a dirigir su sonido hacia arriba. Entonces se va a escuchar sí o sí, y pues el cuerpo de metal le va a permitir una resonancia adecuada. Otros modelos también fueron desarrollados por la misma época, pero no son de uso tan común o se utilizan específicamente en algún tipo de música. Ese es el caso del Si melody. Si porque es un Si de C, Do, porque está afinado en Do, y es un instrumento que principalmente se utiliza en el jazz, aunque el modelo se conoce desde los tiempos de sax, pero es un instrumento que tuvo curiosamente una gran acogida entre los jazzistas, y es el instrumento que se sigue, uno de los instrumentos que suele utilizarse los jazzistas como solistas. Está el sopranino, muy extraño, pero se utiliza. El bajo, que no todas las bandas sinfónicas lo tienen o lo adquieren. Y el contrabajo, que es extremadamente costoso, y solamente Wind Symphonies, que es el nombre internacional que se utiliza, es decir, bandas que son
muy grandes, y estoy hablando bandas de más de 40 músicos, entre 60, 70 músicos, van a necesitar de este instrumento. De hecho, aunque se ofrece, solamente se construye uno al año o dos según pedido. O sea, no es un instrumento que suele venderse. En la misma diapositiva, pues he puesto las afinaciones, que el soprano y el tenor afinan en si bemol, y aparece ahí un 8 y un 16 que voy a explicar ahorita, el alto y el barítono en mi bemol, porque son los dos diapasones en los cuales se afinan, es decir, en si bemol o en mi bemol. Los demás siguen más o menos la misma lógica, sopranino en mi bemol, la excepción es el si melody, porque está en do, el bajo vuelve a estar en si bemol y el contrabajo en mi bemol. Hay otros modelos de saxofón que se han ido desarrollando, el slide saxofón, el bambú saxofón, es decir, un instrumento hecho en madera, y actualmente, por impresión en 3D, la Yamaha ha venido desarrollando unos saxofones ya en esa fibra plástica, no es propiamente un plástico, pero para que me entiendan, se imprime en 3D, queda exactamente el mismo sonido de todos estos saxofones, lo único es que es de un tamaño mucho más pequeño y pesa mucho menos, a pesar de que estos instrumentos en realidad no es que pesen mucho, pero es un último desarrollo que ya se ha dado a través de la impresión en tercera dimensión. Esto es lo último que quiero explicar, y es precisamente lo de los pies. En el pentagrama central está el sonido como se vería en la partitura, para ponerlo de una manera simple, es decir, para todos estos instrumentos todos van a ver escrito el mismo sonido, pero del sonido escrito al sonido que realmente se produce hay una diferencia en octavas, y eso es lo que indica el pie acústico. ¿Qué quiero decir con esto? Que los saxofones en realidad son instrumentos transpositores, y aunque todos escriben en clave de sol, el sonido está transpuesto, es decir, suena en otro lugar que no corresponde a la escritura. Tenemos un si bemol de referencia y un sonido real muy agudo, en realidad está 2 octavas arriba. Entonces, cuando yo leo ese si, pero me está sonando 2 octavas arriba, digo que el sonido es de 2 pies. Si está sonando 1 octava arriba de lo que está escrito, digo que es un instrumento de 4 pies. Si suena en el mismo lugar donde yo escribo, le llamo de 8. Pero también hay transposición inferior, es decir, que escribo, pero el sonido no me va a sonar más agudo, sino más grave. Entonces, la primera transposición a la octava es de 16 pies. Este es el caso, por ejemplo, de la guitarra. La guitarra, aunque se escribe en clave de sol, en realidad está sonando 1 octava abajo de lo escrito. Está el de 32 pies, que sonaría 2 octavas del sonido escrito, y 64 pies, que sería estar sonando a 3 octavas del sonido que está escrito. Y eso es más o menos lo que se maneja en una primera clase de orquestación cuando se están trabajando los instrumentos transpositores. De esto, obviamente, si afina en mi bemol o en si bemol, pues va a haber una afectación de intervalo también, pero no es el tema, digamos, de esta conferencia. Yo solo quería mostrar el momento histórico en el cual fue desarrollado precisamente el saxofón y dar un primer vistazo al momento en el cual los saxofones y los saxhorn llegan a Colombia a través de las bandas militares. No tengo nada más sino darles las gracias por ver este video. Cualquier comentario, por favor, pueden dejarlo en la parte de abajo, y hasta una próxima oportunidad.